distinguía como soldados romanos. Los profetas traían manto que los distinguían como profetas. Y Dios en este tiempo sobre la iglesia está restaurando uno de los mantos más hermosos, y es el manto profético. Quiero que me ponga mucha atención, porque el manto profético es bien indispensable dentro de la obra del Señor. Hay muchas personas que en ese tiempo han perdido la visión hacia donde el Espíritu de Dios quiere correr, y por eso es que la iglesia ha ido un poquito como en decadencia, y Dios está restaurando. Tú digan conmigo, restaurando, dígalo. Dice aquí: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este manto lo que va a hacer, va a traer una paternidad. El manto profético de parte del Señor sobre la iglesia, sobre algún ministerio, va a traer paternidad. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, o sea, que se ha roto el medio, dentro del cuerpo de Cristo, se ha roto la comunión entre los padres con los hijos, pero también se ha roto la comunión entre pastores y ovejas, y entre ovejas y pastores. No sé si usted de alguna manera ha sentido lo que le estoy diciendo, pero hay como una quebradura entre pastores y ovejas y pastores. En estos últimos tiempos hemos oído muchas quejas de muchos siervos de Dios que se quejan por causa de que las ovejas no apoyan, y también hemos oído mucha queja de ovejas que se quejan porque los pastores no están ahí también. O sea, hay un quebrantamiento, hay una grieta espiritual. Y la Biblia dice que el Señor dice aquí: yo os envío al profeta Elías. Y le hablaba del profeta Elías, es un tipo de manto. Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, eso quiere decir que Dios quiere levantar gente profética dentro de la iglesia. Gente que pueda medir los tiempos, gente que se dé cuenta: pero un tantito, algo está sucediendo mal dentro de la obra de Dios. Y cuando hablo dentro de la obra de Dios, no estoy hablando de la iglesia o de los nuevos o del nombre de otra iglesia, sino estoy hablando de la iglesia en general. Algo está pasando, tenemos que como parar, ¿verdad? Y en vez de voltear hacia afuera, empezar a voltear hacia adentro. Analizar nosotros mismos y pedir al Señor: Señor, yo quiero ese manto profético. Y ahora, ¿por qué Dios quiere levantar gente profética? Bueno, porque Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios quiere comunicar sus proyectos. La iglesia tiene que ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y yo estoy seguro que ahorita el corazón de Dios está como un poquito sangrando. ¿Por qué? Por las cosas que están sucediendo dentro del ámbito espiritual de la iglesia. Yo creo que necesitamos una renovación. Todos digan conmigo, renovación, dígalo, amén. Ahora, Dios está restaurando algo en el mundo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, amén. ¿Para qué? Para que la gente pueda abrir los ojos, aleluya, a la unción profética. Y la palabra restauración es que Dios quiere agarrar y volver a acomodar aquello que se ha salido del camino. Volver a poner el lugar donde se tenía que poner la unción profética. Por allá en el libro de Esdras capítulo 3 dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Babilonia, dice la Biblia que le pidieron al escriba Esdras que leyera el libro de la ley, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Esdras le leyó el libro de la ley desde la mañana hasta la tarde. Pero antes de leer el libro de la ley, dice la Biblia que acomodaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos. O sea, ellos hicieron una restauración en el ámbito espiritual, pero también hicieron una restauración adentro del templo. Dice la Biblia que acomodaron el altar que se había quitado de su base. O sea, el altar estaba destruido, estaba movido, y ellos lo que hicieron fue, por medio de la presencia del Señor, fue acomodar el altar. Y entonces, en cuanto acomodaron el altar, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, empezó a sacrificar, aleluya, alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay alguien acá que le pueda decir al Señor: gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, amén. Cuando ya acomodamos todo y nuestro corazón está acomodado y entendemos: espérate tantito, Dios quiere restaurar un manto que se está perdiendo dentro de la iglesia, y es el manto profético. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando uno no tenía que platicarle al pastor sus cosas, sino que uno entraba a la iglesia y de repente el pastor, a través de la palabra que predicaba, o el pastor a través de ese don profético que tenía, iba y oraba por ti. Y resulta que aquello que traías, alabado sea el nombre del Señor, de repente el Señor le daba una palabra al pastor, y de repente uno recibía esa palabra de parte del Señor. Así que es bien importante que se restauren dos ríos proféticos que le voy a hablar hoy.
Dos ríos proféticos, ok, pero vamos al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Le voy a pedir a mi amada, por favor, si me puede ayudar con las escrituras para irnos un poquito más rápido. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Si lo pones en español, porque pues no voy a poderlo leer. Aleluya. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos acá. Cristo, alabados al Señor, cuando Él murió y resucitó, dice la palabra del Señor que llevó cautiva la cautividad, aquellos hombres que estaban esperando esa primera resurrección que le llamamos nosotros. Y llevó cautiva la cautividad, aquellas almas que estaban esperando esa primera resurrección. Pero dice la Biblia que cuando llevó cautiva la cautividad, le dio dones a los hombres. Y esta palabra donde le dio dones a los hombres son regalos. Regalos, alabados al Señor, sobrenaturales de parte de Dios para equipar a su iglesia. Muchos de nosotros estamos tanto en el ambiente natural que no percibimos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. O estamos tanto en el ambiente natural que no percibimos lo que Dios está tratando de hacer en nuestra familia. O estamos tanto en el ambiente natural que no percibimos lo que Dios está tratando, aleluya, de decirnos por medio de las cosas que están sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez no nos hemos dado cuenta que el Señor cuando, aleluya, resucitó, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 9, por favor. Versículo 9. Y eso de que subió es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, por favor. Vamos a seguir adelante. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Quiero que me ponga mucha atención en esto. Y él mismo constituyó. ¿Quién los puso? Dios. Por eso son dones ministeriales que Dios puso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Todos acá. Estos son mantos. Son habilidades. No está hablando simplemente de hombres o de mujeres, sino que son mantos, ministerios que Dios delegó para su iglesia, dones ministeriales que Dios regala a su iglesia, porque cada don ministerial es un regalo para su iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos. No fue el hombre el que los constituyó, fue Dios el que los constituyó, y fue Dios el que le dio mantos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, amén. Y cada uno de esos dones ministeriales sirve para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces todos acá, si descuidamos los mantos, entonces no vamos a crecer. Si descuidamos los mantos que Dios está depositando, los dones que Dios está depositando, los dones ministeriales que Dios está depositando, no vamos a crecer, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer, aleluya, en el ámbito espiritual. Pero si somos, aleluya, aleluya, amén, si somos, ¿cómo le quiero decir? Si tenemos sensibilidad, vamos. Si tenemos sensibilidad a lo que Dios está tratando de hacer en las iglesias, entonces, aleluya, me voy a dejar llevar por el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. No tenemos problema con el evangelista. Identificamos al evangelista. No tenemos problema con alguien que venga y decimos, oh, ese es un evangelista. No tenemos problemas con los pastores. Identificamos a los pastores. Sabemos que sobre los hombres y sobre las mujeres hay mantos de pastoreo para cuidar a las ovejas. No tenemos problema, a eso la iglesia lo identifica. Pero ¿qué pasa? Hay huecos dentro de la obra de Dios, porque a veces no identificamos al profeta, porque a veces no identificamos al apóstol, o porque a veces no identificamos al maestro. Y cada uno de ellos pone un fundamento en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su iglesia, alabados al Señor, tenga esos diferentes clases de manto para que su iglesia vaya creciendo en fortaleza espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Alguien dice amén en esta noche?
Solo profético es importante. Dios en este tiempo está restaurando, aleluya, el manto profético. Y bueno, cuando hablamos de profeta no hablamos de una persona loca que se agarra por allá gritando y diciendo tantas cosas. No, no. Estamos hablando de una persona que es bien enseñada, bien fundamentada en la palabra de Dios. No estamos hablando de una persona que por allá sale corriendo y profetiza. No, no. Estamos hablando de una persona que tiene crecimiento, que tiene carácter, que cuando te habla la palabra, alabado sea el Señor, también tiene la habilidad de enseñarte la palabra. No estamos hablando de ningún neófito. Estamos hablando de una persona bien cimentada, que cuando habla esa persona sabe lo que está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Le tengo buenas noticias. En este tiempo Dios está restaurando, aleluya, el manto profético, y la iglesia tiene que estar contenta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el manto profético te habla el mundo espiritual para decirte las cosas en las cuales tienes que cambiar. Cuando recibes el manto profético, no necesita, escúcheme por favor, no necesita que nadie venga y le diga: estas son las cosas que necesita cambiar. Usted sabe las cosas que necesita que cambiar. Vaya por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. Aleluya. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. Cuando lo tengan, digan un amén. ¿Lo tienen ya? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si ya lo encontró, ahora levante su cabecita, voltéeme a ver, por favor. La Biblia dice: no quiero que seas un ignorante. O sea, quiero que te eduques, quiero que aprendas acerca de los dones espirituales para que no seas desviado, porque ningún don espiritual se va a salir de los preceptos, de los principios bíblicos. Ningún don espiritual te va a desviar a la iglesia, va a desviar tu mente para que caigas en un error. No, no. Los dones espirituales, aquí cuando hablamos de dones espirituales, está hablando de habilidades sobrenaturales de parte de Dios sobre individuos, sobre personas. Son personas que vienen a la iglesia, son personas que quieren trabajar para Dios, y Dios los capacita con dones espirituales. Entonces la Biblia dice: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Entonces déjame estudiar acerca de los dones espirituales. No solamente voy a estudiar los ministerios, que son 5, sino que también voy a estudiar los dones espirituales, que en la Biblia se marcan más de 12 dones espirituales. Muchos dicen: hay 12 dones espirituales. No, hay mucho más de 12. Entonces es bien importante que entienda que Dios está restaurando algo, y es el manto profético. Todos digan conmigo: profético, díganlo. Ok. Eso es bien interesante esto, porque la palabra profecía, si lo quiere anotar, la palabra profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. ¿Qué es la palabra profecía? Cuando usted dice recibí una profecía, no está hablando de recibir una confusión. La palabra profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. Cuando usted recibe una profecía, la profecía no lo pone como desubicado. La palabra profética lo ubica, y ahorita lo voy a estar hablando de eso. Lo ubica en el diseño que Dios tiene para usted. Dios no le va a hablar algo hoy y luego le va a hablar algo mañana diferente acerca del diseño que Dios tiene para su vida, del proyecto. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida, pero también tenemos que tener, aleluya, amén, conocimiento de estas terminologías. Cuando dice profetizar, alguien está profetizando. La palabra profetizar significa fluir. La palabra profetizar significa manar como una fuente. La palabra profetizar significa hablar por otro. La palabra profetizar significa ser un vocero de Dios. ¿Ok? So, cuando alguien dice aquella persona está profetizando, usted está diciendo esa persona está fluyendo. Está fluyendo bajo el manto profético. Está fluyendo bajo el don profético. La palabra profetizar es fluir. La palabra profetizar es manar como una fuente. Es cuando de repente sientes esa palabra y tú dices traigo una palabra, y empiezas a fluir y no puedes parar. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que la presencia del Señor llevándote a que profetices, a que hables, a que declares, a que digas algo de parte de Dios. Porque Dios va a usar la boca de usted. Dios va a usar la mano de usted. Usted es una extensión de las manos de Dios. Usted es una extensión de
la boca de Dios, porque Dios no, aleluya, para predicar la palabra no usa ángeles. Para predicar la palabra lo quiere usar usted y a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted entiende que hay, aleluya, un manto que se está restaurando en el mundo espiritual, usted va a ser efectivo hablando la palabra del Señor, aleluya, amén. Y no va a caer en una ignorancia, o no va a caer en un error. La palabra profetizar es fluir, mandar como una fuente, hablar por otro, ser un vocero de Dios. Está, por ejemplo, el don de profecía. Y el don de profecía tiene tres cosas importantes para que usted identifique cuando alguien le profetice, cuando alguien venga y le diga, así dice el Señor. Para empezar, Dios no le va a hablar todo, porque Dios no va a poner responsabilidad en nuestra vida. Para empezar, no vaya a caer en el error de que Dios me habló. No, Dios no le va a hablar todo. Si no, entonces usted caería en un error. Por eso es que esos servicios son servicios proféticos. Amén. Amén. Entonces, el don de profecía tiene tres cosas bien interesantes. Número 1, edifica. Número 2, exhorta. Y número 3, consuela. El don de profecía, cuando alguien profetiza bajo un don, no estoy hablando bajo un manto. Cuando hablo de un manto, estoy hablando de un ministerio. Si estoy hablando de un don, ¿verdad? De Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. No estoy hablando del libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Entonces acá, es muy común ver a personas que profetizan. Cuando alguien viene acá, yo invito a alguien a predicar la palabra de Dios y bueno, esa persona Dios la usa en profecía. Yo siempre pongo atención cuando le están hablando a las ovejas, porque yo quiero ver a ver si la profecía que dio de verdad fue acertada para esa persona. Pues acá, porque si no entendemos bien el manto profético, el don profético, el manto profético, entonces no vamos a poder agarrar el beneficio de ese manto o el beneficio de ese don. El don de profecía tiene tres cosas. Edifica. Y la palabra edificar, si lo quiere anotar, es fortalecer, hacer más efectivo. Quiero que todos volteen para acá. No, me están apuntando, perdón, están escribiendo. ¿Ok? La palabra, el don profético, cuando hablamos del don de profecía, tiene tres cosas. La primera es edifica. Ven por favor, Oscar. Ok, supongamos que invito a un predicador y le da una profecía a Oscar, a mi hermano Oscar. Y esa profecía, en vez de ayudar al hermano Oscar, daña al hermano Oscar. Una de dos: o el profeta se equivocó, o Oscar no supo lo que recibió. Amén. Porque la palabra profética nunca se te va a dar para que se te suba la cabeza. Nunca. La primera cosa, el primer ingrediente que tiene el don de profecía es que edifica. O sea, la palabra que Oscar reciba del profeta que invité lo va a fortalecer. Él mañana, si hay servicio, va a venir con más ánimo. Mañana en la mañana se va a levantar. Si se levantaba a las 5 de la mañana, que es un hombre de oración, él es el que tiene la oración acá, ya no se va a levantar a las 5 de la mañana, sino se va a levantar un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque la palabra profética que se le dio, le fortaleció y lo hizo más efectivo. Porque la palabra profética como que lo activó. Eso lo hace más efectivo a él. La palabra edificar es fortalecer, hacer más efectivo. Cada vez que usted reciba una palabra profética y en vez de ser más efectivo, resulta que va para atrás como un cangrejo, estoy seguro que esa palabra no fue de Dios. O una de dos: o no la entendió, o no fue de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe una palabra profética, alabanza al Señor, la palabra profética, aleluya, el don de profecía tiene, aleluya, este ingrediente que edifica, exhorta. La palabra exhortar no es regañar, ¿verdad? Yo estoy gritando acá y usted me conoce como un pastor que predica gritando, ¿verdad? No sé por qué, pero predico gritando, ¿verdad? Pero exhortar no es regañar. Exhortar es estimular, exhortar es animar.
exhortar es amonestar. En otras palabras, cuando alguien viene y te da una palabra profética, esa palabra profética te va a estimular. Usted va a alabar más a Dios, va a servir más a Dios, va a gritar más gloria a Dios, va a aplaudir más, aleluya, va a venir más a la casa del Señor, va a servir con más fuerza, alabado sea el Señor. Algo va a pasar adentro de su vida, porque la palabra, aleluya, que recibió le exhortó. Y número 3, consuela. Y esta palabra consolar es alentar, te da ánimo. Esta palabra consolar es alentar, aleluya, es sacarte de tu pasividad, es sacarte de tus heridas. Cuando recibes una palabra, aleluya, por medio de una persona o directamente de parte de Dios, esa palabra no te va a dañar, esa palabra te va a hacer un beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de parte del Señor? Yo quiero recibir una palabra de parte de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante la profecía dentro de la obra de Dios? Porque es importante que dejemos moverse este don o este ministerio. Don y ministerio son dos cosas diferentes. El ministerio es manto, ¿ok? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué tenemos que dejar que este don poderoso se mueva? Porque la profecía contrarresta dos ataques del enemigo. Número 1, la condenación. Y número 2, el desánimo. Yo no sé usted, pero cuando yo voy a un servicio, de repente la persona que está predicando, de repente me señala y yo sé que traigo algo adentro, me señala, viene conmigo, me da una palabra al oído, me da una palabra con el micrófono abierto, y resulta que era lo que traía adentro. Yo me animo. Sé que Dios tiene cuidado de mí y que Dios usó a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Yo me animo. Oh, Dios, a nadie le platicé el problema y Dios me habló. Yo me animo. Aleluya. Ahora, fíjense que en el Antiguo Testamento vemos por muchos hombres moviéndose en este don profético o en este manto profético. Vamos a Génesis capítulo 20, versículo 7. Génesis capítulo 20, versículo 7. Bueno, ya saben ustedes que yo no soy muy largo predicando, ¿ok? Génesis capítulo 7, versículo 20. ¿Qué le dije? Génesis capítulo 20, versículo 7, ¿verdad que sí? Aleluya. Mire, voltea para acá. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta. Abraham era profeta. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí vemos, Abraham no solamente fue el padre de la fe, Abraham fue profeta. Abraham, Dios le mostró la cautividad del pueblo de Israel. Usted va y lee la vida de Abraham, usted mira una parte de la vida de Abraham que Dios le muestra la cautividad del pueblo de Israel. Cuando le habla que su descendencia, aleluya, va a ser como las estrellas del cielo, que su descendencia va a ser como la arena del mar. Le dice, y esta descendencia va a estar cautivo por 450 años, pero van a salir, yo los voy a sacar con mano poderosa. Antes de que pasara la esclavitud del pueblo de Israel, Dios le habla a Abraham muchos años antes. Dios le habla a Abraham. ¿Sabe qué importante es el manto profético? Porque no agarró desprevenido a Abraham, porque no agarró desprevenido a las personas. Y esto sucedió bíblicamente en el libro de Éxodo. Ahora vamos a Deuteronomios capítulo 34. Deuteronomios capítulo 34, versículo 10. Deuteronomios capítulo 34, versículo 10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aquí vemos que también Moisés era profeta. Entonces acá, por eso es que Moisés pudo ir y hablarle a un sistema. Moisés fue, Dios le habló, le dijo, vas a ir y vas a ir enfrente de Faraón y le vas a declarar una palabra y te vas a meter al palacio y le vas a declarar una palabra. Faraón es un símbolo de Satanás.
La gente que estaba con Faraón es un símbolo de los demonios que estaban opresionando al pueblo, que les ponían cargas, ¿verdad? Que los pusieron para abajo. Los pusieron a pensar como ladrilleros, como esclavos, siendo hijo de Dios. Pero el Señor le habló a Moisés allá en el campo, cuidando las ovejas. Dios se le presenta y él tiene una grande visión, aleluya. Y en medio de la zarza Dios se le revela a Moisés. Y Moisés mira las señales que Dios le había mostrado, como la vara que se convierte en una serpiente, la mano que mete adentro y la saca, y está toda leprosa, la vuelve a meter y la vuelve a sacar y se vuelve a convertir como, aleluya, con su piel normal. Ahora es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque tenía que ir bajo un manto profético. Todos, por favor, pongan atención. Tenía que ir bajo un manto sobrenatural profético y hablarle un sistema. ¿Y cuál era la voz de Dios? Deja ir a mi pueblo a que me sirva. No le estaba hablando simplemente a Faraón, le estaba hablando del sistema satánico. Cuando usted entiende, aleluya, que el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo, usted va a declarar la palabra, va a hablar la palabra, se va a declarar bendecido, alabado sea el nombre del Señor, y va a declarar lo que la palabra del Señor dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Vamos a Éxodo capítulo 7 versículo 1. Éxodo capítulo 7 versículo 1. Aleluya. Libro de Éxodo capítulo 7 versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. Por esta palabra suena como un poco rara. Dios le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. Pero toda nación, Dios está con de pequeña, o sea, una autoridad baja. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de la máxima autoridad, pero cuando hablamos de Dios con D grande, especialmente cuando se trata de nuestro Dios Jehová de los ejércitos, o nuestro Dios Jesucristo de Nazaret, estamos hablando de la autoridad máxima. Pero dice Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Dios le puso a Moisés, siendo Moisés profeta, Dios le puso al lado de él un profeta también. Dios tiene interés en que se restaure esto dentro de la obra de Dios. Tiene interés de que se restaure esto dentro de la casa del Señor. Vamos a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jeremías capítulo ¿qué? 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por favor, levanten su cabeza. Aquí tenemos que aprender algo. Hay profetas a las congregaciones, y hay profetas a las naciones, y hay profetas a los reyes. Cuando usted va a ver todo el círculo completo de los profetas, había profetas que estaban sirviendo dentro del gobierno. Eran primeros ministros dentro del gobierno. Aquí dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos que Dios le hace un llamado a Jeremías para que profetice, para que hable, para que declare, para que sea un vocero de Dios. Deuteronomios capítulo 18 versículo 18. Vamos avanzando en esto. Deuteronomios capítulo 18 versículo 18. Aleluya. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora, fíjese que es bien interesante que cuando se trata de esto de hablar la palabra, de declarar palabra, y si no tenemos cuidado, el diablo también nos va a poner a que declaremos palabra. Cuando los pensamientos, escúcheme por favor, muchas veces esto yo le llamo profecía negativa o profecía satánica, cuando el diablo viene y te habla, y usted habla lo que el diablo le dice que hable. O cuando usted habla lo que siente, si usted siente derrota y usted habla derrota, usted se está poniendo en línea con la palabra que el enemigo le acaba de dar.
Pero cuando usted se siente en derrota y habla victoria, declara la palabra de Dios, eso se está poniendo en línea con lo que está escrito en la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Hablando de esto, hay diferentes maneras o diferentes operaciones o diferentes maneras de cómo se manifiesta la palabra profética, ¿verdad? Cuando yo he hablado con algunos profetas que conozco que de verdad son profetas, ellos a veces me dicen, bueno, yo vi esto sobre la cabeza de tal persona y de declarar la palabra y era la palabra que el Señor le tenía para esa persona. Otros miran letras, números, ¿ah? Órganos dañados. Cuando van a orar por la persona, miran órganos dañados. Dicen, bueno, tú tienes el riñón dañado, Dios te quiere restaurar tu riñón. Es importante que entendamos que hay palabras hebreas que hablan de lo que significa la palabra profecía. ¿Ok? Y la primera palabra es nataf, así como lo estoy pronunciando, N-A-T-A-F. ¿Ok? Las palabras hebreas, las raíces hebreas, ¿ok? Es nataf, es N-A-T-A-F, y es dejar gotear cual la lluvia. Eso habla de dejar que gotee, que empiece a salir la palabra que el Señor está poniendo que hable. ¿Okay? Acuérdense, la Biblia dice en el libro de Proverbios que la vida y la muerte está ¿dónde? En nuestra boca. Dice, el que la ama va a comer de sus frutos. ¿Ok? Se lo voy a repetir. El libro de Proverbios dice que la vida y la muerte está en el poder de mi boca. Y el que la ama va a comer de su fruto. Por eso es que hay que aprender a hablar. Es importante aprender a hablar, porque el aprender a hablar tiene que ver con profecía, con dejar gotear, con dejar salir. La palabra nataf también habla de proceso lento y delicado. Es cuando la palabra del Señor viene como un proceso lento y delicado. La otra raíz es masá, con doble S, masá, y se refiere a la mano del Señor que libera un peso, una carga, una impartición. De repente usted está en su trabajo, va manejando su carro y de repente usted siente una carga dentro de usted. Siente una carga, ¿verdad? Y Dios está de alguna manera depositando esa carga. Y cuando usted va a interceder, ahí Dios le muestra por qué interceder. Dios le muestra cuál es la situación que a lo mejor está a punto de vivir. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, por favor. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Aleluya. No se me vayan a dormir, porque ahorita con un grito los despierto. Primero, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Le acabo de hablar de las raíces. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante gotear, ser un vocero de Dios. O sea que el apóstol Pablo oró por Timoteo y Dios le dio una palabra para Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero, gente capacitada para profetizar, gente capacitada para poner las manos. ¿Ok? Solo le da un consejo: no descuides lo que recibiste por medio de una confirmación profética. Ahora, es bien interesante esto porque me impresionó tanto esto que leí, que le voy a hablar. ¿Ok? Vamos a una escritura que me llamó mucho la atención. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Aleluya. ¿Lo tienen ya? O léalo acá, vamos a ir leyendo. ¿Ok? Ya nos vamos a retirar.
Volvió a encenderse el aire de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Versículo 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aquí David estaba cometiendo uno de los errores más grandes, porque él iba a ir a la guerra y él dijo: déjame contarlos a ver si voy a ganar. Tanto que el Señor le había dado victoria con poquitos o con muchos. Y aquí el enemigo toca a David y empieza a censar al pueblo. Se quitó la confianza de Dios y la puso en el pueblo. Vamos adelante. Versículo 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 4, por favor. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 5. Pasando el Jordán, acamparon en Aoret, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gai, junto a Jared. Versículo 6. Después fueron a Gad y a la tierra baja de Orsi, y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Versículo 7. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos, y salieron al Nehuey de Judá en Beerseba. Versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Versículo 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Versículo 10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente. Subraye por favor esa palabra, vidente, de David, diciendo. Aquí vemos una palabra bien interesante, en un río profético. No, espero no estarlos confundiendo, amén. Si los confundo me pueden preguntar. No, y me pueden preguntar el jueves, ¿ok? Entonces aquí vemos un río de Dios profético. Está el profeta y está el vidente. Dos fuentes proféticas. Antes, en la escritura, a muchos de los profetas se les llamaba videntes. Esta palabra es bien interesante. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Versículo 12. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Versículo 13. Vino pues Gad a David, se los hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. David pecó y vino un profeta con una parábola, un vidente con una parábola. Ahora, ¿qué es un vidente? Un vidente tiene que ver con ver. Ver en el mundo espiritual, en el sentido de ver visiones. He encontrado a muchos hijos de Dios que me dicen: pastor, tuve visiones. Y siempre les pregunto: ¿qué entendiste de la visión que tuviste? Dicen: pues no sé. Algunos me han dicho: miré un caballo que iba corriendo. Otros me han dicho: miré una víbora. Y a veces yo de repente me digo: ¿y qué significa esa víbora? Algunos me han dicho: ¿será mi suegra? No, no es su suegra. Entonces acá. Pero casi por lo regular los cristianos oyen o miran. ¿Está acá? Estaba orando y miré algo. Estaba orando y escuché. Cuando se trata de escuchar,
Aleluya. El profeta que no es vidente, el profeta espera escuchar para hablar. El profeta vidente espera ver para hablar. Y espera ver y entender lo que mira. Eso se ha movido mucho en las iglesias, pero la gente no entiende el manto que Dios está depositando dentro de la obra de Dios. ¿Qué es un vidente? La palabra vidente tiene que ver con ver, en el sentido de ver visiones. Un observador en visión, él tiene una dimensión receptiva. Les voy a platicar algo. Ven, hijo, por favor. Un día mi pastor invitó a un profeta. Llamó a alguien al frente. ¿Cuántos creen en los dones espirituales de parte de Dios? Amén. Llamó a alguien al frente y le dijo: ¿quieres tocar un instrumento? Y le puso el micrófono y le dijo él: no. ¿Pero te nace tocar un instrumento? Le puso el micrófono y le dijo él enfrente: no. Dijo: ¿pero alguna vez en tu vida has querido tocar un instrumento? Le dijo la persona que estaba enfrente, le dijo: no. Se va a dar cuenta que la expectativa, ¿verdad?, de lo que queríamos ese día, a dar cuenta que le hizo, se fue para abajo todo, porque él pasó al frente seguro que Dios le estaba mostrando una palabra, le estaba mostrando algo para darle una palabra a la persona. Dijo: ¿pero antes pertenecías a algún grupo de música? Le dijo: no. Yo me acuerdo que ese día mi pastor me metió a la oficina, estaba platicando con el profeta, mi pastor, y le preguntó: hermano, ¿qué usted miró en el hermano? Y él dijo: miré una nota de música arriba de su cabeza. Y mi pastor le dijo: era de Dios. Y el profeta le dijo: ¿por qué era de Dios? Dijo: porque él se acaba de asociar con una persona que vende instrumentos de música. Venden guitarras, keyboard, baterías, y acaba de asociarse hace una semana. O sea, era de Dios, pero lo que miró no lo supo explicar. Era de Dios, pero lo que miró no lo supo explicar. Y el pastor le dijo: era de Dios, lo que pasa es que no supo explicarlo, profeta. Ahora, tal vez usted sea una persona que tiene mucha visión. Cuando digo de visiones, cuando usted ora y de repente mira visiones así, ¿verdad? Mi pregunta es, usted le pregunta a Dios qué significa esa visión. De repente usted mira números, mira libros, mira colores. O usted es una persona que tiene visiones nocturnas, que sueña. Usted apunta a sus sueños. Usted no puede perder el tiempo y pensar: ese sueño no tiene un significado. Hay sueños que carecen de significado, hay sueños que son del diablo, pero hay sueños que son de Dios, impartidos a nuestro espíritu mientras dormimos. Eso se llama visión nocturna. Aquí vemos a un hombre que consultó a Dios y Dios le dijo: esto y esto y esto, dile al rey. Ahora, el rey necesitaba contestar algo. Le dio 3 opciones. Es como una parábola. Le dio 3 opciones. Vamos adelante, versículo 14, y con eso vamos a finalizar. Aleluya. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas más. Mas no caiga yo en mano de los hombres. Aquí vemos a un vidente dándole una profecía a un rey, pero este rey era un rey sabio. Escogió algo bueno de las 3 cosas que Dios le dijo. Una cosa sí sé, es que Dios habla, y que Dios tiene diferentes maneras para hablar. Usted tiene que saber: Dios me habla por medio de la palabra. Qué bueno, porque Dios habla también por medio de la palabra. Dios me habla por medio de la oración. Todos acá, nunca dé una palabra si no la entiende. Nunca dé una palabra si todavía no he entendido la Biblia. Si no puedo entender la Biblia, nunca dé una palabra, porque va a confundir a la persona a la cual le quiere dar la palabra, porque puede ser que la palabra sea para usted,
¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios está trayendo un manto profético a la iglesia y que la iglesia necesita prepararse. No tenemos que ser, la Biblia dice, que no seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos entendieron la palabra? Levanten la mano los que entendieron la palabra. Pues ya no podemos ir a la casa. ¿Amén? Que cierren sus ojitos, por favor.